Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones. Un abrazo enorme para todos, el Señor me los bendiga en gran manera. Gente querida, ahí tenemos como título, y el Da'at, ahí es la palabra, la encontramos en la Reina Valera, en la versión 1960, como y la ciencia aumentará. Cuando nos vamos al Strong, cuando nos vamos a la versión original, a la versión hebrea, nos encontramos que la palabra para ciencia no es ciencia, justamente, como la tenemos traducida aquí, sino que la palabra es Da'at. Entonces, y el Da'at aumentará. Y eso es lo que quería hablarles un poquito acerca de qué sería el Da'at. Muchas veces hemos entendido y hemos lamentablemente, uno de los grandes problemas e inconvenientes que hemos tenido a lo largo de toda la historia, que hemos fundamentado por ahí doctrinas, dogmas y muchas veces nuestro pensamiento en la palabra que se encuentra allí traducida. Y lo tomamos así, de manera literal. Entonces allí se traduce en Daniel 12:4, vemos que se usa o se tradujo la palabra Da'at como ciencia. Entonces, al interpretarla de manera literal, como dice ahí, ¿no? Como dice en la Reina Valera, entonces de pronto mi pensamiento se desvía para otro lado. Entonces terminamos pensando que la tecnología iba a aumentar, ¿sí? Entonces estamos viendo con esta revolución tecnológica, con la revolución industrial, la revolución tecnológica, cómo veo que aquella palabra se está cumpliendo, ¿sí? Pero cuando de pronto voy al original y me encuentro que la palabra no es ciencia, sino que la palabra es Da'at, y cuando busco la traducción de Da'at o el significado de Da'at, entonces de pronto como que tengo que revisar mi sistema de creencias, ¿no? Tengo que revisar lo que hay aquí metidito, ¿no? Para poder, ahora sí, poder yo saber, entender desde el contexto correcto, desde lo que la palabra en sí significa, implica, ¿no? Y de esa manera poder luego enseñarla también. En mi caso, por lo menos, ¿sí? Poder enseñarla desde el original, ¿no? Miren esto, vamos entonces para el libro de Daniel, capítulo 12, y vamos a entender un poquito, o vamos a leer un poco lo que el Señor le estaba hablando a Daniel y poder hablar un poquito del contexto, ¿sí? Miren esto, Daniel capítulo 12, desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo, cuando seguimos leyendo, se está refiriendo al tiempo de la tribulación y gran tribulación, que no hay tal cosa como tribulación y gran tribulación, sino que es la tribulación del tiempo final, ¿sí? Pasa que por ahí vuelvo a decir, hemos usado las diferentes traducciones, ¿sí? Y la tomamos de manera literal, entonces vamos a encontrar en algunas Biblias que nos habla de tribulación y gran tribulación, ¿no? Y se habla de esa gran diferencia y en realidad desde el original no hay tal cosa como una tribulación y luego una gran tribulación, ¿no? Sino que en los tiempos finales va a haber una tribulación, ¿sí? La que se llama, la que se denomina el tiempo de la angustia de Jacob. Pero bueno, vamos acá, ¿no? Nos enfoquemos entonces en lo que dice acá, en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación final, al que marca el final de los tiempos, la tribulación previa al reino milenial. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
pero tú, Daniel, ya que está cerrando aquello que le está contando, pero tú, Daniel, miren lo que dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y acá viene la parte que les digo. Hasta el tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces el Señor le está revelando algo a Daniel. Le está diciendo, Daniel, en el tiempo de la tribulación, que habrá una angustia la cual no hubo jamás, jamás conocida. Entonces le está diciendo Miguel, ¿sí? El príncipe que pelea a favor de tu pueblo, se levantará para defender, para guardar, para proteger a tu pueblo, que será librado. Serán librados aquellos que estén escritos en el libro. Pero le está diciendo, pero ahora sella las palabras de este libro. O sea, Daniel, esto está sellado. Esto está no solamente para Daniel, porque algunas cosas no entendió, muchas cosas no entendió, obviamente, porque estaban reservadas, estaban guardadas para el tiempo del fin. Y de hecho, nadie lo entendió hasta los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque el libro, las palabras, la profecía, el entendimiento, el mensaje encerrado, la definición de esto, el entendimiento de esto iba a estar velado, cerrado, hasta el tiempo del fin. Eso lo tenemos que saber. Entonces, en otras generaciones, ¿sí? Han habido bastantes interpretaciones acerca de este párrafo, de este versículo, ¿sí? Pero a la luz del entendimiento que hoy tenemos, gente, a la luz de la revelación que tenemos, nos damos cuenta de que aquello no era así, sino que aquello estaba reservado, guardado, sellado para este tiempo. Digo para este tiempo porque literalmente, gente, ahora sí, literalmente estamos en los tiempos finales, estamos en la recta final. Entonces le está diciendo Daniel, sella, guarda, esconde. O de alguna manera, parafraseando aquello, el Señor le dijo, Daniel, esto estará escondido. La revelación de esto estará escondida hasta el tiempo del fin. Y la ciencia, muchos correrán de acá para allá y la ciencia aumentará. Entonces dice, y el Da'at aumentará. ¿Cómo estás, Nati? Un abrazo enorme, bendiciones, buenas noches, amor mío, bendiciones también, buenas noches para vos. Entonces, la ciencia, el Da'at, en su palabra original, la palabra original, en su idioma original, que es el hebreo, es Da'at. Ahora, ¿qué es Da'at? Da'at, y miren esto, Da'at tiene que ver con un conocimiento profético. Y por eso yo le pongo ahí que es el Strong. Esperen un segundo. Es el Strong 1847. ¿Sí? Ustedes pueden buscarlo ahí. Ustedes pueden buscarlo en el buscador, ahí en Google, en el teléfono. Ponen Strong 1847 y le va a aparecer la palabra Da'at. Entonces, cuando buscamos el significado, ¿sí? Nos lleva a que es un conocimiento revelado, es un conocimiento profético. ¿Qué tiene que ver con profético? ¿O por qué profético? ¿Sí? Profético tiene que ver, ¿por qué? Porque va... ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches, bendiciones. Mariela, buenas noches, bendiciones para ustedes también. Muchas gracias, un abrazo enorme. Entonces, conocimiento profético, conocimiento revelado, y digo profético, ¿por qué razón? Porque aquello que es profético está marcado en una línea de tiempo. Aquello que es profético está enmarcado en un cuadro profético, en un marco profético, en una línea de tiempo profética. Está enmarcado en una revelación que está guardada y reservada de antemano, anunciada para el tiempo del fin, o para un tiempo postrero, para un tiempo después. Entonces, profético tiene que ver con eso, que no es algo que simplemente va a suceder al azar, sino algo que ya está reservado, guardado, previsto, anunciado, ¿sí? Ya
predeterminado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo? Mirá, Daniel, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, quédate tranquilo, Miguel va a levantarse a favor del pueblo, va a defender al pueblo, ¿sí? Pero, ¿qué va a marcar? ¿Cuál es el tiempo que va a marcar que estamos pronto al tiempo de la angustia, que estamos pronto al tiempo de la tribulación? Que el Da'at iba a aumentar. Que al llegar aquel tiempo, en estos tiempos finales, el conocimiento que el Padre le revela a los hijos, a sus hijos, iba a aumentar. O sea, vieron que hablamos mucho sobre Shavuot. Veníamos hablando en esta serie acerca del Espíritu Santo, donde en el tiempo final, o de Shavuot en Shavuot, o sea, de convocatoria en convocatoria, de Pentecostés en Pentecostés, una de las, o la proyección profética que esta convocatoria tiene, es de que el Espíritu Santo viene a desbordarse, o yo me desbordo en Él, o Él se desborda en mí. O sea, viene a mi vida una llenura del Ruach, pero junto con esa llenura del Ruach, del Espíritu Santo, ¿sí? Viene una capacidad mayor de entendimiento. O de hecho, desde el último Shavuot, o sea, desde Pentecostés del año pasado, ¿sí? Viene generándose una expectativa, viene el Padre haciéndote conocer algo, ¿sí? Te permite que lleguen a tus oídos algo importante para vos, que lo considerás importante pero no lo estás entendiendo, o Él susurra a tu oído o trae a tu vida un pensamiento. El Padre muchas veces, por lo menos en mi vida, el Padre se revela así. Yo lo he oído en toda mi vida, una sola vez. Yo digo el Padre, no sé si habrá sido el Padre, pero una vez escuché su voz, una voz que me habló al oído, dándome una palabra profética. Una sola vez en mi vida. Tengo 46 años ya, una sola vez en mi vida. Pero muchas veces el Padre me ha hablado a través de pensamientos. Vienen pensamientos a tu vida, o a mi vida. Y de pronto aquello no lo entiendo. No tengo la capacidad de entender aquello, porque está por encima de mi mente. Está por encima de lo que mi mente puede llegar a interpretar. Suena como loco, pero así pasa. Entonces, ese conocimiento genera en tu vida una expectativa. Y como digo, de Shavuot en Shavuot, de convocatoria en convocatoria, recuerden que el Padre nos lleva de una gloria menor a una gloria mayor, de gloria en gloria. Vamos ascendiendo, vamos subiendo, vamos como escalando de nivel de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de madurez. Entonces, de Shavuot en Shavuot, lo que viene a hacer el Padre, de acuerdo a la expectativa generada, es traerte el entendimiento de aquello que te permitió conocer en su momento. No quiero hacer un trabalenguas de esto, pero bueno, es sencillo entenderlo. En algún momento viene un conocimiento. Conozco algo, tengo la información de algo, pero no tengo la interpretación de aquello, no tengo la revelación de aquello. Entonces, cuando llega el tiempo determinado por el Padre, entonces te revela aquello, te permite entender aquello. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de el Da'at aumentará, el Padre nos está diciendo, o lo que le está diciendo a Daniel, que lo estamos viviendo nosotros hoy, es, Daniel, ¿cuál va a ser o qué va a marcar el tiempo final que va a estar dando inicio o la entrada o marcando ya el último tiempito para el tiempo de la angustia, donde se levantará Miguel a defender al pueblo? Que el Padre iba a derramar sobre tu vida, sobre mi vida, iba a expandir nuestra capacidad de entendimiento. Iba a traer nuevo conocimiento, ¿sí? Y a revelarnos aquello, a hacernos entender aquello. ¿Me entienden? Y lo estamos viviendo, gente. Y con esto que estamos viviendo, se están rompiendo muchos paradigmas, se están rompiendo muchos
muchos esquemas, muchas estructuras, muchas fortalezas mentales que teníamos de antaño en nuestra vida, donde pensábamos esto o aquello, pero ahora a la luz de lo que el Padre nos viene revelando, todo aquello se cae al piso, se cae por tierra, ¿ah? Porque de pronto ahora no es así, o sea, aquello no tiene sustento, ni bíblico, ni histórico, ni nada, ¿ah? Sino que ahora el Padre trae evidencias a nuestra vida de que es como el Padre hace poquito nos permitió conocer. Tenemos evidencias. ¿Por qué? Porque nuestra mente fue ensanchada, tu capacidad de entendimiento, y seguramente estás pasando y viviendo cosas similares. Así que no te extrañes, ¿sí? No te preocupes si de pronto vienen a tu mente ideas que están por encima de lo que podés llegar a creer o a entender, o están por encima del paradigma, están por encima de tu modelo de pensamiento. Tranquilo, el Padre te está permitiendo que sepas algo y en su debido tiempo, cuando estés listo, escucha esto, cuando estés listo, porque a veces no estamos listos, a veces no estamos listos. Muchas veces viene un conocimiento, muchas veces viene una idea de algo, una información de algo, pero en ese momento, gente, no estamos listos para que aquello nos sea revelado. No estamos listos, ¿sí? Porque puede que por no estar listo, simplemente deseche aquello. Lo tire a la basura. Y diga, no, esto no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el Padre, con el Hijo, no tiene nada que ver. Porque en mi cabeza, en mi pensamiento, yo creo esto. ¿Me entiendes? Pero cuando un conocimiento viene, cuando una idea llega a tu vida, ya sea que la escuchaste de alguien o simplemente vino como pensamiento a tu vida, ¿sí? El Padre la deja como ahí dando vuelta. Y desde que eso llegó hasta que te sea revelado, hay un proceso. Hay un proceso de construcción. Hay un proceso de derribar. Hay un proceso de arrancar lo plantado, ¿sí? Hay un proceso donde el Padre viene a trabajar en nuestro sistema de creencias, donde el Padre viene a trabajar en nuestro modelo de pensamiento, en mi paradigma, en lo que ya tengo predeterminado, en mi prejuicio, porque ya tengo un juicio previo de aquello. ¿Ah? El Padre empieza a trabajar, a socavar aquello, para que aquello se venga abajo. Y cuando estamos listos, cuando el Padre sabe que estás listo, entonces te trae la revelación de aquello. Entonces, en vez de desecharlo, decís, wow, jamás se me hubiera ocurrido pensarlo así. Jamás se me hubiera ocurrido verlo así. ¿Entienden? Eso está pasando en este tiempo, gente. A partir del año 2017, 2018, ¿sí? Hubo un cambio de temporada. Nosotros, con mi esposa y con mis hijos, especialmente pudimos vivirlo. Pero no lo digo solo por mí, por mi experiencia, sino que la experiencia a nivel global de muchos. En nuestro caso, en el 2017, 2018, algo que ya había empezado en mi vida en el 2015, ¿sí? Había empezado un proceso de que me venían a la mente pensamientos que eran un poco diferentes a lo que yo había aprendido en la iglesia. Y de pronto se los compartía a otros y me decían, vos estás loco. Y hasta yo mismo digo, ¿y esta cosa rara de dónde salió? Pero empezó ese proceso, un proceso de romper mi paradigma para poder entender aquello. Y en el 2018, 2017, ¿sí? vino un cambio de territorio. El Padre nos arrancó de donde estábamos plantados y nos trajo a otro pueblo. ¿Sí? Hubo un movimiento de territorio. Y no solamente nos trajo a un pueblo, se nos sacó de una ciudad y nos trajo a un pueblo chiquito, sino que aún en el campo, ya más lejos.
a solas. ¿Ah? Y empezó un proceso en nuestras vidas a solas con Dios, donde el Padre no permitió que nadie se acercara, donde el Padre nos quitó a todo el mundo de nuestro lado, no teníamos a nadie a quien llamar, no teníamos a nadie a quien consultar, no teníamos a nadie a quien preguntarle, no teníamos a nadie en quien apoyarnos, ¿sí? Porque Él quería hablarnos, enseñarnos. Y así fue. Yo les cuento esto porque seguramente, yo no te quiero contar mi testimonio, por ahí lo cuento y así rápido nomás, porque la idea es que seguramente muchos de ustedes están o han pasado o van a pasar algo muy similar. Van a empezar a llegar ideas, o de pronto el Padre va a permitir que escuches algún video, alguna enseñanza que va a chocar con tu modelo de pensamiento. Y que por un segundo vas a pensar que aquello que estás pensando y que estás creyendo es bien loco y que no es y que no puede ser y que está mal y te vas a sentir vos mal, incómodo. Yo estoy anticipando que aquello va a pasar y tranquilo, es parte del proceso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué es la razón de que hoy les estoy hablando acerca de esto? En el video pasado yo anuncié de que estamos pronto, ¿sí?, a abrir una escuela. Mejor como escuela, a un centro de entrenamiento, un centro de formación, donde nuestro trabajo va a ser ayudarte a entender, ayudarte a pasar, ayudarte a vivir el proceso por el que estás pasando. ¿Por qué? Porque el Padre está revelando, el Padre está hablando a sus hijos. A sus hijos. A ver, bueno, no me quiero meter profundo con esto, pero gente, hemos hablado un montón de veces de la división de las dos casas, donde encontramos en Reyes que la casa de Israel, o mejor dicho, Israel, el reino de Israel, fue dividido en dos casas y quedó la casa de Israel o casa de Efraín, ¿sí?, por un lado, y casa de Judá por otro lado. Reino al norte, reino al sur, ¿sí?, quedaron divididos, quedaron peleados, ¿sí? Cada uno erró, cada uno no quiso saber nada con el Eterno, espiritualmente fornicó y adulteró con otros dioses, vino el juicio del Padre. ¿Sí? El Padre ya había adelantado un juicio, había dicho, hey, si ustedes permanecen en ese estado, voy a mandar a los asirios, a vos, casa de Israel, y voy a mandar a los babilonios, a vos, casa de Judá. Y bueno, y no quisieron saber nada, no se volvieron de su fornicación espiritual, de su adulterio espiritual, ¿sí? Y cada una cargó con su consecuencia. Al punto que casa de Israel o casa de Efraín, ¿sí?, se le entrega carta de divorcio. El Eterno se divorció de ella, no así con la casa de Judá, porque desde ahí tenía que venir Yeshua. Bueno, la cosa es que la casa de Israel, luego de su cautiverio, ¿sí?, no volvió a su tierra, sino que se mezcló, se perdió, se desparramó por todas las naciones del mundo. En Ezequiel 37 nos habla acerca de que el Señor le dice al profeta, Ezequiel, toma dos palos, en uno escribe casa de José y en el otro escribe casa de Judá, pon los dos palos en una sola mano y profetiza de que las dos casas volverán a ser un solo reino, con un solo pastor, hablando de Yeshua, hablando de la restauración del reino de Israel. En Ezequiel, por eso los discípulos le preguntaron a Yeshua antes de ascender, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Yeshua vino hablándoles durante el tiempo que él estuvo en la tierra, les habló, les enseñó del evangelio del reino. Recuerden que evangelio es una palabra, la palabra evangelio viene del griego, ¿sí?, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, para que no se malentienda, porque decimos evangelio y nos lleva a un solo punto y tenemos que salir de ese solo punto. La palabra evangelio, vuelvo a decir, la quito y lo que Yeshua vino es a traer las noticias del reino, las buenas nuevas del reino, que el reino había venido a la tierra y que había buenas noticias. Y las buenas noticias, gente, tenían que ver con que
Yeshua iba a restaurar el reino. Entonces traía buenas noticias para los enfermos, traía buenas noticias para los cojos, traía buenas noticias para los enlutados, para los oprimidos, para los afligidos, para los cargados, para los trabajados. Yeshua venía a traer nuevas buenas noticias. Y recuerden que los discípulos no entendieron hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos en Shavuot y le abrió los ojos. Ellos no entendieron aquello que Yeshua estaba diciendo. Por eso es que Yeshua les habló un montón de tiempo y al final le preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y yo, parafraseando aquello, podría decir, si yo hubiera sido Jesús, podría decir, muchachos, a ver, tanto les dije, tanto les enseñé, que aún no comprenden. Y no, está bien, no iban a comprender porque el Ruach iba a traer el entendimiento de aquel conocimiento que Yeshua les había dado. Entonces le preguntan, ¿ahora vas a restaurar el reino? Y Yeshua le dice, no les toca a ustedes conocer eso ahora. Pero encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, que dice, y es necesario que el tiempo retenga, algunas versiones dicen reciba, pero en el original es retenga, es necesario que el cielo, es necesario que donde esté Yeshua sea retenido allá hasta la restauración de todas las cosas. Hay cosas que tienen que ser restauradas, que la iglesia de hoy no sabe qué. Entonces cuando de pronto leemos que Yeshua va a restaurar el reino en este tiempo, hoy en día la iglesia no tiene ni la menor idea a qué se está refiriendo ese versículo. Los discípulos lo tenían muy en claro que sí. El trabajo de Yeshua fue ese. Entonces por ahí decimos, ¿y para qué resucitó Yeshua? Tenemos la idea de que Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor. Sí, no. Él no necesitaba resucitar para quitarnos, despojarnos, limpiarnos de la iniquidad. No, su sangre era más que suficiente para eso. Pero ¿saben para qué resucitó? Y lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 7. Lean, por favor, la analogía del matrimonio. Ahí Pablo lo explica bien clarito. Y está diciendo, es necesario, o sea, porque si la esposa era adúltera, entonces el esposo le podía entregar carta de divorcio, que fue lo que pasó con la casa de Israel, con la casa de Efraín, ¿sí? Y ella no se podía volver a casar con otro. Pero si el esposo moría, y en el caso de Yeshua resucitaba, entonces él la podía volver a tomar y ella podía volver a su esposo. Entonces Pablo nos está diciendo, es muy claro, Pablo nos está diciendo, al morir Yeshua, pero al resucitar, ahora puede volver a tomar a casa de Efraín para sí. Y la Biblia nos enseña de que Yeshua bien dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua vino a traer de vuelta para sí, porque Yeshua sabía que iba a resucitar, iba a traer de vuelta para sí a todos aquellos que se habían diasporizado. Y a través de su resurrección, Yeshua iba a unificar el reino a Israel nuevamente, iba a restaurar el reino nuevamente. Y eso no se sabe. Y está allí, está en las Escrituras. Pero no entendemos el contexto hebreo. Entonces, vuelvo a decir, quiero que sepan que prontamente, no sé si va a ser la semana que viene o la próxima, pero no falta mucho, ¿sí? Nuestra idea es abrir esta escuela, este centro de capacitación, este centro de entrenamiento, para poder entender y comprender, ¿sí?, las Escrituras, pero desde una mentalidad hebrea. Porque hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que le hemos dado nuestra propia interpretación, le hemos dado una interpretación occidental a un libro netamente oriental, con una historia oriental, con un Dios que se creó para sí, un pueblo oriental para que sea la luz del mundo, con apóstoles orientales, con un Yeshua oriental. ¿Me entienden? Y queremos entender todo aquello desde nuestra mentalidad occidental. Y nos hemos
salido del marco. Estamos por fuera. Estamos haciendo pipí afuera del tarrito. Y tenemos que comprender aquello. Entonces, como estamos en el tiempo del Da'at profético, donde estamos en el tiempo donde el Padre iba a traer el entendimiento que necesitamos a nuestra vida para poder caminar proféticamente hacia la dirección que el Padre trazó, es que queremos abrir este centro de entrenamiento, que se va a hacer aquí en Montevideo, presencial, pero también se va a estar transmitiendo. Siempre digo, la única pena de las transmisiones es que muchas veces uno quiere hablar libremente, y si uno habla libremente y dice las cosas como son, el video o la transmisión queda censurada, porque hay palabras que no se pueden decir, hay nombres que no se pueden decir, entonces hay que andar con gestos, con señas, hay que andar dibujando aquello, pero lo vamos a transmitir también, va a ser se va a dar a nivel presencial y se va a dar también a nivel así a distancia, por Zoom, por Facebook, ¿sí? Tal vez lo hagamos por los dos, por Zoom y por Facebook, para aquellos que no puedan llegarse, aquellos que no puedan venir, aquellos que son de otra provincia, de otro país, ¿no? De otro continente, inclusive, que lo puedan ver tranquilamente. Pero bueno, vamos a estar dando anuncios acerca de esto, pero va a ser la semana que viene o la próxima, ¿sí? Pero la idea es esa, la idea es poder no les digo enseñarles como si uno lo supiera, porque no sabemos nada, pero sí es la idea es poder transmitirles, lo que el Padre ha venido enseñando hasta ahora, pero con evidencias, no algo que a mí me parece, sino con evidencia bíblica, con toda la evidencia bíblica. Vuelvo a decir, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino con toda una evidencia bíblica, histórica, profética, de cómo las cosas fueron pasando y tienen que darse para que las cosas ocurran. Ustedes fíjense esto, gente, fíjense qué importante. Por ejemplo, Yeshua les dijo a sus apóstoles, ustedes el día y la hora no la saben, cuando yo voy a venir. Y ellos no le preguntaron nada, sino que sí le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? O sea, si yo le digo, bueno, restaura el reino cuando quieras, pero decime por favor cuándo venís. ¿No será que ellos entendieron? Recuerden que cuando Yeshua usa la frase, el día y la hora que nadie sabe, es un hebraísmo. Es un hebraísmo, era una frase conocida del momento. Era una frase conocida en Israel, y esa frase conocida hablaba de una convocatoria, hablaba de la convocatoria de Yom Teruah, la convocatoria de Yom Teruah o el Día de las Trompetas, donde en esa convocatoria de trompetas se toca la trompeta final. Al final de la trompeta final, ahí eran coronados los reyes, ¿sí? Ahí se anunciaba el comienzo del nuevo mes, y a esa convocatoria, a ese día, se le llamaba también el día y la hora que nadie conoce. Entonces, nosotros lo hemos tomado muy literal, como que el día y la hora no lo conocemos, y Yeshua nos está diciendo, hey, de alguna manera, parafraseando aquello, Yeshua le está diciendo, yo voy a venir en un Yom Teruah. El tema es que ustedes no saben en qué Yom Teruah voy a venir, puede ser este, puede ser el otro. ¿Por qué se le llamaba el día y la hora que nadie conoce? ¿Por qué razón? Porque había que esperar la astillita de la luna nueva. Por eso es que había 2 testigos en 2 montes diferentes, donde los 2 testigos tenían que ver, ¿sí?, esa astillita de la luna nueva. Entonces no bastaba con que uno solo lo viera, el otro también lo tenía que ver. Y una vez que ambos testigos veían que había aparecido el rayito de la luna nueva que marcaba, ¿sí?, el novilunio, que marcaba la luna nueva, que marcaba el comienzo del nuevo mes, tenían que venir, ¿sí?, ante el Sanedrín y dar anuncio. Entonces el Sanedrín tocaba la trompeta
dando inicio al nuevo mes, porque recuerden que esta convocatoria se celebraba o se celebra actualmente, ¿sí?, en el 1 de Tisri, en el primer día del mes de Tisri. Ese Tisri es el mes hebreo número 7, que para nosotros caería como a mitad de septiembre más o menos. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. Y porque no sabemos, estamos dando cualquier interpretación a un libro netamente oriental, con instrucciones para un pueblo. Y como casa de Israel, que estamos regresando a casa, vos sos parte de ese pueblo. Y vos necesitas conocer cuáles son las instrucciones para ti que eres pueblo. ¿Cuáles son las instrucciones del Eterno? Necesitas saberla, necesitamos saberla. Necesito saber ahora yo como Israel, yo como casa de Efraín que vuelto a casa, necesito saber cuáles son las instrucciones del Padre para mi vida. ¿Cómo sigo de ahora en más? Porque hemos venido viviendo a mi manera, a lo que yo creo que está bien, a lo que a mí me parece que es correcto. El Padre dice, no, estás en mi reino, yo te llamé porque eres mío, te tengo inscrito en el libro de la vida, eres mío, te fui a buscar, te traje. Hay una manera, en el reino, en mi reino se vive de esta manera. Hay instrucciones y debemos conocerlas, debemos saberlas. Por esa razón, gente, la escuela. Por esa razón, el centro de formación, de entrenamiento. Porque queremos contarte, queremos ayudarte en tu proceso, queremos contarte el diseño del Padre, desde una perspectiva hebrea para que la podamos entender. Entonces, vuelvo a decir, se va a hacer de manera presencial, donde los que quieran, esto se va a hacer una vez por semana, todavía no tenemos definido el día, el horario, posiblemente los sábados, para poder hacer un Shabbat, para poder recibir las instrucciones del Eterno en Shabbat. Nuestro pueblo, ¿sí?, se juntaba en las sinagogas a aprender Torah en Shabbat. Así que lo más probable, seguramente va a ser un sábado. Los sábados, cada sábado de cada mes, no tenemos todavía la hora. Sí tenemos el lugar, sería en uno de los locales de mi esposa o mi local. Estaríamos haciendo entonces la escuela, el servicio en vivo, de manera presencial, y también lo transmitiríamos por Facebook por Facebook, la página de nuestro ministerio, y Ministerio Internacional de Restauración, y lo estaríamos emitiendo también. No tenemos la cantidad. Gente, necesitamos sus suscripciones, ¿sí? Si ustedes buscan Ministerio Internacional de Restauración en YouTube, necesitamos cierta cantidad de suscriptores para poder transmitir en vivo. Entonces, como no tenemos la cantidad de suscriptores necesarios todavía, las que YouTube pide, entonces no podemos todavía transmitir en vivo, tenemos que subir las transmisiones, ¿sí? Y la idea es poder transmitirlo en vivo también. Entonces necesitamos que ustedes se lleguen, ¿sí?, a Ministerio Internacional de Restauración, MIR, M-I-R, entre, búsquelo por favor, suscríbase, dele toque la campanita para que le llegue cada vez que subamos algún video, pero lo necesitamos. Necesitamos su colaboración para poder llegar a más gente. Vuelvo a decir, como siempre digo, mejor dicho, no busco seguidores. No, yo no busco que la gente me siga. Ustedes, los que me conocen, los que nos conocen, lo saben muy bien. No buscamos seguidores, para nada. ¿Sí? Lo que queremos es que la palabra del Eterno trascienda, que la palabra de nuestro Padre Celestial llegue lo más lejos posible. ¿Sí? Porque no transmito mi mensaje, no es mi mensaje, gente. Es el mensaje del Eterno para su pueblo. Entonces, lo que queremos hacer siempre es ayudar a expandirte, ayudarte a que crezcas, ayudarte a que alcances, ayudarte a que lo logres. Entonces, si nos das un like, si nos das tu suscripción, entonces a nosotros nos va a estar ayudando grandemente, ¿sí? Porque de pronto ahora el video puede llegar a mucha más gente. Y esa es la idea, que la palabra del Eterno corra.
¿sí? Así que bueno, vamos a estar dando anuncios, vamos a estar avisando, quédense tranquilos por eso, no se tienen que anotar en ningún lado, no se tienen que suscribir en ningún lado para poder llegarse a la escuela. Si se quieren llegar de manera presencial, solamente tienen que venir. Si no, tienen que, sí, suscribirse al canal para que te llegue la notificación que estamos en vivo, ¿sí? Pero eso es todo. Así que ayúdanos a poder llegar a mucha gente. Ayuda a que la palabra del Señor corra y se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Sí, amados? Excelente. Gente querida, les mando un abrazo gigante. No se olviden entonces mañana sábado, mañana Shabbat, a las 6 de la tarde, ¿sí? Nos vamos a estar juntando aquí en el campo, vamos a tener nuestra reunión, nuestro servicio, vamos a estar aquí. Esos no se transmiten, esos simplemente se hacen a nivel presencial, así que si a alguno le interesa, si alguno quiere llegar, si alguno quiere venir, no tiene más que, vieron que ahí en la página del ministerio, ahí está mi número de teléfono, pueden mandarme un mensajito, les mandamos la ubicación, véanlo ustedes, ¿sí? Pero mañana entonces a las 6 de la tarde nos vamos a estar encontrando aquí para adorar, alabar a nuestro Padre Celestial y a su vez poder, gracias cielo, 5:30 de la tarde entonces, y bueno, y poder hablar, poder aprender, poder estudiar, poder sacarle jugo, provecho a la Torah, a la palabra que nuestro Padre nos tiene reservadas, guardadas y quiere que aprendamos y sepamos. Gente, un abrazo gigante, el Señor me los bendiga en gran manera. Nos veremos entonces a los que puedan venir mañana y si no, próximo viernes a la noche, 9 de la noche, nos estaremos encontrando otra vez por acá. Un abrazo gigante, el Eterno me los bendiga en gran manera. Nos vemos si Dios quiere. Bendiciones. Chau, chau.